Mirando mi propia sombra. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Miraste tu sombra en las paredes, en el piso? ¿Haces figuras? Sí, ¿por qué no? A veces estás solo, las haces. Y estás pensando en tristezas, en alegrías. Tu sombra está ahí, siempre. Jugando desde chiquito, la sombra está ahí. De grande, la sombra está ahí. La sombra te sigue. Así es Dios. Dios está ahí. Pero Dios hace lo que la sombra no hace. Dios te escucha y te ayuda. Y te da amor, te da calor. Él está ahí, no te puedes esconder en ningún lado. En cambio la sombra no te escucha. Pero a veces nos pensamos a mirar la sombra todo el tiempo y todo el tiempo estamos preocupados o tristes pensando en el pasado o en cosas que tal vez quisiste hacer y no pudiste y nos frustramos y nos quedamos clavados mirando la pared y ahí está la sombra que no te dice nada. La sombra de la preocupación, la sombra de la tristeza. Esa tristeza que trae un golpe fuerte, un decaimiento. Esa tristeza que te lleva al extremo a veces de decir, quiero morirme, porque no hay soluciones. La sombra no te va a decir nada, la sombra no habla, pero Dios sí habla. En Mateo 27, 3-5 habla de Judas, que Judas entregó a Jesús y después dijo, he entregado sangre inocente, se había arrepentido. Y los sacerdotes le dijeron, allá tú, ¿qué me importa a nosotros? Entonces él se fue. Vemos a Judas con remordimiento, culpa, angustiado. Su arrepentimiento es de culpa, de tristeza. Esa es la tristeza que te da a veces mirando tu sombra, que busca la solución en el suicidio y ahí él fue y se suicidó. Ahora, ¿cómo viste tu sombra? ¿Cómo ves tu sombra? Tenemos sombras de acusación que te acusa constantemente. Esta es la sombra que acusó a Judas, su propia sombra, porque no fue a Dios. La tristeza fue lo que la ahogó. Todo le cayó por encima. ¿Por qué? Por la ambición al dinero. Lo llevó a la angustia, a la desesperación y lo condujo a la muerte. El remordimiento de Judas lo llevó a hacer lo que no debía hacer. En vez de ir a Jesús, fue a la muerte, a la sombra de muerte. Dice la palabra que la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la tristeza de la sombra. No mires más a tu sombra nada te puede hacer, nada. Dios te hace pasar por distintas pruebas y disciplinas. Es cuando el Hijo de Dios está bajo la poderosa mano de Dios. Esas pruebas y disciplinas nos hacen ser pacientes y fuertes, humildes. Ahora, la sumisión y la humildad depende de vos. Esta es la vida victoriosa para el cristiano. Tenemos que tener confianza y firmeza en el Señor, estar alertas porque no estamos solos. Hay un montón de situaciones que nos pasan y a veces nos quedamos quietos mirando la sombra y la sombra nada te puede hacer. La sombra nada te puede decir, pero si te estancas en la sombra de desesperación, en la sombra de la angustia, serás derrotado. Por eso, anda a los pies de Cristo. No seas como Judas. Que la tristeza no te coma. Que la sombra no te pare. Por eso, juntos es mejor.